Vamos a comenzar. Denme un segundito. Ya. Vamos a ir, chiquillos, silenciando nuestros micrófonos, porfis, para que no nos haga interferencia. Bueno. Gracias. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Les cuento, chiquillos. La clase anterior, que fue presencial de lenguaje, con los compañeros que estaban yendo a clase, nosotros estábamos y empezamos a ver lo que eran las leyendas, ¿ya? Bueno, yo les decía a ellos que íbamos a ver mitos y leyendas, pero primero que todo íbamos a ver las leyendas, fue lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Si no me equivoco, yo les envié una foto de lo que escribí ese día en la pizarra y más adelante va a estar subida la clase, ¿ya? Para que ustedes la puedan revisar, la que hicimos esa vez presencial, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, chiquillos, nos corresponde, ¿cierto? Nos corresponde ver ya la otra parte, lo que son los mitos, ¿ya? Entonces, y también, bueno, como se supone que ya tenemos un poquito manejado, ¿cierto? El concepto de leyenda, ya lo conocemos al menos. De hecho, ahí había una tarea, no sé si la habrán podido hacer algunos, que tenían que ver, en YouTube hay una página que se llama Cuenta la leyenda. Tenían que ver una leyenda que era la noche de San Juan y responder 2 preguntas, ¿ya? Al tiro, espérenme. Al tiro. Benjamín Venegas. A ver, active el audio para que me diga. En la leyenda yo hice las 2 preguntas. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Las quiere compartir con nosotros? ¿La respuesta? Sí. Dile, la pregunta era. La pregunta era, ¿de qué se trata la leyenda? Se trata de la noche de San Juan. ¿Cuáles eran los personajes? El abuelo, El abuelo, Caco, Valena, mamá y el diablo. Perfecto, muy bien, Benja. Muy bien, Benja, súper. ¿Algo más que no quiera decir? ¿O ese era? Ya. Súper bien. De ver las demás, puede hacerlo porque antes entretenía, chiquillo. La verdad, las cosas que a mí me gusta bastante cómo se cuentan las leyendas en ese canal de Cuenta la Leyenda, ¿ya? Así que obviamente si usted quiere lo puede revisar, ¿ya? Entonces, vamos a lo que nos compete el día de hoy, que es conocer las características de un mito y cuáles son las diferencias con respecto a la leyenda. Es decir, hoy día, aparte de conocer lo que es un mito, vamos a hacer una comparación entre los mitos y las leyendas, ¿ya? Porque por lo general siempre van de la manito, ¿cierto? Mito y leyenda van de la manito y se puede pensar que son cosas iguales, pero en la práctica no lo son, ¿ya? Entonces, partimos con esto. Antes de todo, chiquillos, recuerden que no es necesario que ustedes escriban al tiro todo lo que yo les voy a ir mostrando, ¿ya? Si usted quiere puede ir tomando apuntes, escribiendo lo más importante o algunas dudas que tengan para que las resolvamos después, pero es importante, chiquillos, ¿sí? Que tomemos atención, ya no nos desconcentremos, ¿sí? Con escribir, no es necesario escribirlo al tiro, ¿ya? Espérenme. Porque yo al finalizar la clase
les voy a enviar este mismo PowerPoint a los papás para que se lo muestren a ustedes y después lo puedan escribir con más calma. ¿Ya? Espérenme un cachito. Déjenme revisar aquí los audios. Espérenme un poquito, chiquillos. Que creo... Ya, ahí sí. Ya, si a alguien se le activa el audio, chiquillos, por favor, al tiro, desactívelo para que no nos haga interferencia con el sonido, ¿ya? A menos que quiera decir algo y ojalá levante la mano. Ah, la Matilda, Matilda, al tiro. Matilda. Tía, ¿usted está en el grupo del colegio? ¿En el grupo de donde están los papás? ¿Mm? No, no estoy. Pero Ah, dígame. es que siempre cuando estaba con otra tía, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿Ya? yo siempre levantaba la mano para decir, ¿la puede mandar al grupo así todo el rato? Y Ah, ya. después ahí ella la iba mandando la tarea, le avisaba a los Ah, papás. ya. Perfecto, miren, lo que yo hago, yo se la envío a una mamá que es de aquí del grupo y ella lo reenvía todo al tiro al grupo de los papás. Ya es casi parecido, porque igual les va a llegar todo el día. Yo apenas me desconecte de esta clase, chiquillos, le envío el PowerPoint a la mamá para que lo mande a los demás papás y ahí para que le pueda llegar a todos. ¿Ya, Matilda? Ya. Ya, súper. Ya, entonces, sigamos. Entonces, vámonos con el mito. ¿Qué es un mito, chiquillos? Yo les puse acá, fíjense bien, que un mito es una narración que tiene por función explicar el origen del mundo, de la creación, ¿cierto? De la creación en general, sobre o basado, ¿cierto? En fenómenos naturales, ¿ya? Por lo general, entonces, podemos decir que los mitos hablan sobre creaciones de cualquier cosa. Por ejemplo, creaciones de pueblos, creaciones de ciudades, ¿sí? Creaciones, no sé, etcétera. De algún dios, ¿sí? Por lo general, chiquillos, cuando hablemos de los mitos, vamos a hablar de dioses, ¿sí? Pero de esos dioses, de los dioses griegos, dioses romanos, de los dioses que no sabemos si existieron realmente, ¿ya? Cuando hablamos del mito, ¿cierto? Bueno, yo les decía que la finalidad o la función principal es explicar el origen del universo y del hombre, ¿ya? Recuerden que la leyenda era diferente porque explicaba cualquier situación cotidiana de un pueblo o algo que hubiera pasado en algún lugar. ¿Cierto? Que yo les contaba que también en la leyenda lo distinto era que eso iba pasando de boca en boca, ¿cierto? De generación en generación, y ahí se iba cambiando un poco la versión, ¿ya? Se iba cambiando la versión de los hechos. Con respecto al mito, chiquillos, tenemos distintos elementos constitutivos, es decir, que son constituyentes o que lo componen, ¿ya? El mito se compone de narradores, de personajes, obviamente de un tiempo y un espacio y de una acción. El narrador que existe en el mito, chiquillos, siempre va a ser en tercera persona. ¿Por qué? Porque generalmente va a ser distante del tiempo que ocurrió. Por ejemplo, el mito de los dioses griegos o dioses romanos probablemente lo habla una persona que no estuvo ahí en esos tiempos donde decía que existían los dioses griegos. Probablemente haya sido un historiador que después de investigaciones, de haber buscado libros de esos tiempos y haber investigado, ¿cierto?, sobre todo lo que ocurrió en esos tiempos, haya dicho, en ese tiempo estas personas creían en dioses o creían en ciertas cosas, ¿sí? Por eso es en tercera persona, porque él no lo vio, él lo investigó, ¿cierto? Él buscó información. ¿Sí? No estuvo ahí presencial para decir, conocía al dios Zeus, conocía a Poseidón. No, nadie sabe si eso existió realmente o no, ¿ya? Puede que haya sido la imaginación de algunas personas y que lo plasmaron en un libro o en algún lugar, ¿cierto? Y en ese lugar esta persona, ¿cierto? Lo encontró, lo leyó y lo empezó a investigar, ¿sí? Por eso dice que es distante en el tiempo de los hechos que ocurren, porque no se sabe posiblemente, o lo más probable, es que
esta persona que contó esto de que existía, por ejemplo, los dioses griegos, no los haya visto, ¿ya? Cuando hablamos, chiquillos, de personajes, por lo general, como yo ya les mencionaba, los personajes que aparecen en la historia, en los mitos, ¿ciertos? Son dioses o seres sobrenaturales, ¿ya? Por ejemplo, bueno, dioses griegos, romanos, etcétera, o seres sobrenaturales, por ejemplo, estos que son mitad hombre y mitad animal, ¿ya? Que son, se le llama antropomorfos, ¿sí? Mitad hombre, mitad animal. No sé si ustedes conocen no sé si se dice así, Minotauro, Minotauro, sí, bueno, que es mitad toro, ¿cierto? Y mitad hombre. Ese es un personaje sobrenatural, ¿cierto? O por ejemplo en El Señor de los Anillos, estos que son mitad animal y mitad hombre. Ese es un personaje mítico, de un mito. ¿Por qué? Porque obviamente, y lo más probable es que no existan y sean parte de la imaginación de una persona, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, el tiempo y el espacio en donde ocurren, ¿cierto?, estos mitos. Y que al igual que una historia, un poema, todo, siempre tiene que tener un tiempo y un espacio, ¿ya? El tiempo en este caso siempre va a ser un pasado, en pasado, ¿sí? Y va a estar relacionado con los orígenes de la creación del hombre o de la creación del universo. ¿Sí? Son tiempos muy lejanos hacia nosotros. No podemos hablar de un mito, chiquillo, de un mito que haya ocurrido hace 2 años atrás porque es un tiempo muy cercano. Tenemos que hablar de mitos de tiempos pasados, por ejemplo, antes de Cristo. ¿Sí? Y tenemos, chiquillos, la acción del mito, que en este caso la acción que ocurre dentro de los mitos es la principal influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias, ¿ya? Por ejemplo, yéndonos ya, porque yo voy a hablar harto de los dioses griegos, poniéndolo como ejemplo en los mitos, ¿cierto? Los dioses griegos, chiquillos, yo les comentaba a sus compañeros en clases presenciales que hay un dios que se llama el Poseidón, ¿ya? ¿Quién era Poseidón? Poseidón se supone que era el dios del mar. Él vivía en el mar, era un dios gigante que vivía en el mar. Lo vamos a ver, de hecho puse una foto más adelante. ¿Y qué pasaba con este dios? Decían que Poseidón obviamente era el dueño del mar, como el dueño y señor del mar. Y cada vez que él se enojaba, chiquillos, él tenía en su mano un tridente. Sí, eso que es como un tenedor, pero es para la cosecha, un tridente tenía en su mano. Y cada vez que él se enojaba, por cualquier circunstancia, él golpeaba con su tridente el mar. ¿Y qué ocasionaba este golpe, cierto, al mar? Ocasionaban tsunamis y terremotos. ¿Sí? Esa era la furia de, en este caso, Poseidón. Por eso les puse acá que la acción era que la influencia de los dioses en la vida de los seres humanos era tal y que había que revisar las consecuencias, ¿ya? Por eso hablamos también de otros dioses. En los griegos tenemos el dios de la guerra, el dios de la sabiduría, el dios del arte, ¿sí? El dios del amor, Zeus, que era el dios todopoderoso, ¿cierto? Y cómo esto influenciaban en la vida de los seres humanos de estos tiempos, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan en consideración. Pero en un cachito, creo que vi una mano arriba, César Escobar, dígame. César, ahí le había dado el audio, espéreme. Ahora sí. ¿No? Ah, ya, perfecto. Denme un segundito, chiquillos. Ya, ahí sí. Entonces, les pregunto. Uy, espérenme. Ahí sí. Les pregunto, ¿va quedando claro más o menos qué es un mito? Recuerden que siempre que hablemos de mito relacionémoslo a los dioses, a lo sobrenatural, a lo que posiblemente no existe, a lo que posiblemente se inventaron en tiempos antiguos, ¿ya? Hablemos de algo desconocido, pero no real, de algo fantástico. Por ejemplo, los dragones, ¿habrán existido realmente? ¿Los dragones? Nadie lo sabe, ¿cierto? Probablemente sí, probablemente no, eso es un mito. Ya, Lucas González. Lo escuchamos, Lucas.
No entiendo lo que es un mito, o sea, entiendo las cosas que son, pero no lo que es realmente. Lo que es realmente, Lucas, es una historia. ¿Una Sí, historia? exactamente, es una historia, por eso yo le ponía narración, es un escrito, una historia, ¿cierto? Una historia que habla sobre el origen de algo y ese origen siempre va a apuntar a que va a ser creado por dioses. Los personajes de esa historia siempre van a ser dioses o personajes muy fantásticos. Por ejemplo, estos personajes que eran mitad hombre y mitad animal. ¿Ya? Eso es más que nada un mito. Es una historia, ¿cierto? Fantástica, porque no se sabe si es real, ¿sí? De un tiempo muy antiguo, en donde los principales personajes son dioses, que no se sabe si existieron, y estas personas que eran mitad hombre, ¿cierto? Mitad ser humano, ¿cierto? Y mitad animal. Eso es, mi niño. Eso es a simples palabras. ¿Le queda un poquito más claro? Sí. Ya, mi niño. Muchas gracias. Ya. Entonces, acá sí, seguimos con esto. Espérenme. Espérenme un cachito, se me quedó pegado acá. Ahí sí. Ya. ¿Para qué sirven entonces los mitos, chiquillos? ¿Para qué servirá? Porque obviamente también una de las cosas que sirve para entretenernos, como toda la historia y cuentos que nosotros leemos, ¿cierto? Pero los mitos siempre van direccionados a la población, a la gente. Entonces la idea es que yo les puse acá, su carácter antropomórfico, chiquillos, yo les decía que era mitad ser humano y mitad animal. ¿Ya? Eso es antropomórfico. Hace que podamos negociar con la naturaleza. Yo les puse esto acá de forma más, digamos, coloquial, más amigable, ¿cierto? Que se relaciona con que negociar se refiere a que nosotros podamos entender cómo se creó nuestro planeta o el universo a partir de los recursos que están a nuestro alrededor, ¿sí? Son creaciones naturales. ¿Ok? A eso se refiere con negociar, ¿sí? Poder entender cómo se fueron creando las distintas cosas en nuestro planeta, ¿sí? A partir de la naturaleza, ¿ok? Tenemos también que nos proporciona una tradición, aquí les voy a leer lo que les puse acá, proporciona una tradición común que hace que los individuos de un pueblo se sientan más unidos. Y eso ocurre, chiquillos, principalmente, por ejemplo, con los mitos de cada pueblo, ¿ya? Por ejemplo, vámonos de nuevo a Grecia, a Europa, ¿cierto? Grecia está en Europa. Espérame, profe. La espero, todo lo que quiera. ¿Quién me pidió que la esperara? Ya, como le iba diciendo, chiquillos, nosotros, la idea de estos mitos es que la gente se pueda sentir identificada. Por ejemplo, volviendo a Grecia, nuevamente, en Grecia se han hecho estudios, ¿cierto? Y se ha descubierto que efectivamente la población griega de esos tiempos antiguos, antes de Cristo, ¿sí? Creían en estos dioses. Realmente toda la población creía en estos dioses griegos, en el dios de la tierra, el dios del mar, ¿cierto? Que habían distintos dioses que gobernaban, ¿cierto? Estas distintas divinidades, estas distintas cosas. ¿Y qué pasaba con la gente, con el pueblo griego? Obviamente ellos se sentían más unidos porque obviamente ellos tenían estas mitologías en común, ¿ya? Ellos se identificaban con sus dioses griegos, ¿sí? Y era parte de su pueblo, por ejemplo, vamos a inventar, ¿sí? Pueblos al lado de Grecia, los pueblos que estaban, los pueblos vecinos o países vecinos de Grecia, ¿cierto? Ellos entendían que los griegos tenían creencias diferentes a las de ellos, ¿sí? Que en este caso eran creencias sobre los dioses, ya dioses específicos de cada naturaleza, digamos, del mar, de la tierra, de la luz, del fuego, etcétera, ¿ya? Otra cosa importante, chiquillos, que les puse acá, que durante siglos, muchísimo tiempo, han servido como un repertorio de historia, símbolos para los artistas, filósofos, científicos, propiciando el nacimiento de ideas y teorías, ¿ya? ¿Por qué les puse esto, chiquillos? Porque obviamente el investigar un mito de un lugar en específico, como por ejemplo
el mito de los dioses griegos, dioses romanos, ¿cierto? Ayuda a los historiadores, ¿cierto?, a entender cómo se comportaba la gente, ¿sí? Si creían o no, ¿cierto? Y cómo vivían en realidad. Es como cuando los arqueólogos encuentran un fósil, ¿cierto? Un resto, un hueso, y ellos se dan cuenta y le hacen estudio y se dan cuenta que sí existió ese tipo de animal, ¿cierto? En esos tiempos anteriores, por ejemplo, los fósiles de dinosaurios, ¿cierto? Para los historiadores, conocer los mitos de estos pueblos era importante porque les ayuda a comprender, ¿cierto?, cómo vivían y cómo creían, cómo era la religión de estos pueblos. En general, es un compendio de todo, ¿ya? De todo completo, ¿sí? Existen distintos tipos de mitos, ¿ya? Los primeros tipos de mitos son los mitos etiológicos, que son los que explican el origen de los seres y de las cosas, y la explicación, ¿cierto?, la tratan de llevar al presente. Hay un mito, chiquillos, que se llama el mito de la caverna, ¿sí? ¿Cuál es este mito? Explica, obviamente, el inicio del ser humano, ¿sí? Y también, de hecho, lo lleva hacia el presente, ¿ya? No les voy a hacer indagar más sobre este mito de la caverna porque es un poquito más complejo, ¿ya? Pero quiero que entiendan que los mitos de tipo etiológico son los que explican el origen de los seres humanos, seres animales y de las cosas, ¿ya? Tenemos mitos morales. Cuando nosotros hablamos de la moral, estamos hablando de que si uno hace las cosas bien o uno hace las cosas mal, ¿ya? El bien y el mal. En este caso, los mitos morales, chiquillos, aparecen en casi todas las sociedades, ¿sí? Cuando hablo de sociedades, estoy hablando de todos los pueblos, todos los lugares en donde hay gente conviviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay mitos de una lucha constante, ¿sí?, entre el bien y el mal. Ángeles y demonios, villanos y súper, no sé, ¿cierto? En este caso siempre va a haber alguien malo y alguien bueno en donde tenga que haber, hay como una lucha constante, ¿ya? A eso se le llaman los mitos morales, de la moral, de si algo está bien o si algo está mal. ¿Hacia dónde me inclino yo? ¿Hacia el lado que está bien o hacia el lado que está mal? Buena pregunta. También tenemos, chiquillos, los mitos cosmogónicos, ¿ya? Y cuando hablamos, mire, a mí me interesa esta palabra, cosmo. El cosmo, chiquillos, tiene que ver con el universo. Y aquí una de los mitos más importantes, incluso, ¿se acuerdan que yo les decía que los mitos ayudan a crear teorías? Bueno, uno de los mitos más importantes, que obviamente no se ha podido comprobar al 100%, es la teoría del Big Bang, ¿ya? Que es la teoría de creación del universo, porque se dice que hubo una gran explosión en la Vía Láctea, ¿cierto? La cual dio origen a todos los planetas de nuestro sistema solar, ¿sí? Y eso es lo cosmogónico, ¿ya? Que tiene que ver con la creación del planeta, de los planetas. Por ejemplo, también, bueno, aquí la historia de Adán y Eva, también, que es la creación del ser humano, del hombre, ¿cierto? También podríamos decir que tiene un poco de este tipo de mito, porque obviamente también intenta explicar la creación del mundo en general, ¿ya? De cómo se fue creando el ser humano desde la persona número uno, ¿ya? Luego tenemos los mitos escatológicos, que tienen que ver con aquellos mitos que son los que intentan explicar el futuro, el fin del mundo, y por qué puede ser este fin del mundo, por guerras que sean, por ejemplo, se dice que, bueno, esto no es real, para que no se asusten, pero si muchos años más, lo más probable es que en unos 100 años más, existe una guerra, la Tercera Guerra Mundial, a causa del agua, ¿ya? Esos son mitos escatológicos, ¿ok? Que hablan o explican el fin del mundo a partir de recursos naturales, del agua, del fuego, etc. Yo le puse ahí un ejemplo de ataque de ovnis porque también habla de un fin del mundo, pero
por algo sobrenatural que obviamente no se ha comprobado hasta el día de hoy si existen o no existen los ovnis. Probablemente sí, probablemente no, quién sabe, vamos a ver más adelante en el tiempo. Y tenemos otros mitos que se llaman los mitos teogónicos, que tienen que ver con la teología, con las creencias, ¿sí? Y aquí es lo que yo le he estado hablando hace un gran rato, que tiene que ver con los dioses griegos, ¿ok? Los mitos teogónicos, chiquillos, relatan el origen y la historia de los dioses, ¿sí? Explican cómo es cada dios y cuál es la función de cada dios, ¿cierto? Y cómo influyen estos dioses en nosotros, en las personas que vivieron en conjunto con estos dioses. Por ejemplo, los dioses griegos. ¿Cómo influía en la población griega el dios Zeus o el dios Poseidón? Por ejemplo, ¿qué tan importante era no hacer enojar a Poseidón? Porque recuerden que si Poseidón se enojaba, el que hacía con su tridente golpeaba el mar y ¿qué producía? Un terremoto o un tsunami. Por lo tanto, era súper importante no hacer enojar a este dios, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver, chiquillos, con los mitos teogónicos, que tienen que ver con la religión, principalmente con los dioses griegos. La principal diferencia, chiquillos, entre mito y leyenda, ¿sí? Es que el mito, bueno, ambos son historias relatadas, ambos son narraciones, son escritos. Una de las principales diferencias es que en el mito, ¿cierto? Se habla sobre el origen de cualquier situación o cualquier cosa, ¿ya? En cambio, en la leyenda, ¿cierto? Se explican distintos episodios que tienen cierto aspecto de real y cierto aspecto imaginario, ¿sí? Pueden aparecer personajes reales y aparecen personajes que pueden ser imaginarios. En cambio, en el mito, chiquillos, todo es imaginario. Son puros personajes fantásticos. Mito, personajes fantásticos, leyendas, personajes reales y personajes fantásticos, ¿ya? Si yo les preguntase, mito o leyenda, ¿cuál de los dos es un poco más real? Yo tendría que decir que la leyenda, ¿ya? Porque la leyenda se incluyen personajes reales, pero también se incluyen fantásticos, ambos, pero tiene un cierto grado de realidad, ¿ya? El mito es algo totalmente fantástico, es algo totalmente creado, ¿ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar, chiquillos, lo que tiene que ver con la clase de hoy día del mitos y leyendas, y lo que viene acá es un recordatorio para ustedes, chiquillos. La próxima lectura, el próximo libro es La cama mágica de Bartolo, y nuestra prueba de este libro va a ser el miércoles 31 de marzo. Nos queda bastante tiempo todavía para aquellos que no lo tienen, ¿ya? Yo tengo, chiquillos, dígame. Mi mamá aún no me compra los libros de este año, en cambio yo los veo en YouTube, así para leerlo así. Perfecto. O si no, voy a una página. De hecho, gracias Matilda por esa mención. De hecho, chiquillos, yo tengo el libro en PDF. Lo tengo aquí en mi computadora. Igual lo voy a mandar ahora, apenas salga de la clase, mando el PowerPoint y voy a mandar el libro en PDF para aquellos que no lo pueden comprar, lo puedan imprimir en sus casas o lo puedan leer de computador, de un tablet o de donde ustedes puedan, ¿ya? Pero la idea es que nadie se quede sin su libro y obviamente para que podamos dar esta evaluación el 31 de marzo, ¿ya? Les recuerdo que todas las pruebas, si es que llegásemos a volver de nuevo a clases presenciales, las pruebas siempre van a ser vía online, ¿ya? Para que todos tengan las mismas posibilidades de realizarla. Todas las pruebas van a ser vía online, ¿ya? Entonces, la prueba de Bartolo ya está fijada para el 31 de marzo, que cae día miércoles. ¿Ya, chiquillos? Ya. Y les dejo aquí una mini actividad para ustedes, para que apenas termine la clase, ¿sí? Dentro de la semana o hoy día mismo si quieren, investiguen en internet sobre algún mito y lo transcriba en su cuaderno, ¿ya? La idea es que sea en una plana, puede ser una plana mínimo o máximo,
¿ya? No puede ser menos de una hoja. La idea es que lo escriba en una hoja completa. ¿Por qué, chiquillos, digo esta extensión? Porque la idea es también que empecemos a soltar nuestras manitos, ¿cierto? Y empecemos a practicar nuestra caligrafía, ¿sí? Nuestra caligrafía, ¿cierto? Sobre todo, y nuestra ortografía. Eso es súper importante. Nosotros vamos a mejorar nuestra letra y nuestra caligrafía, nuestra ortografía, todo junto de la manito, siempre y cuando nosotros practiquemos, ¿cierto? La escritura. ¿Ya? Entonces, espérenme un cachito. Espérenme. Carito. Sí, sí. Hay que mandarlo al correo. Miren, como les digo, chiquillos, yo esto lo digo en todos los cursos. Cada actividad que nosotros hacemos nos lleva a evaluación. Es una actividad que yo digo opcional porque yo no lo estoy obligando a hacerla, ¿ya? Pero para mí es importante que la hagan en este caso porque obviamente les ayuda a ir complementando lo que estamos viendo en la clase, ¿ya? Y obviamente el que quiere revisión de la actividad me lo puede enviar al correo, ¿ya? Sí, no hay problema. César, dígame. Este es el libro. A ver, muéstrame. Exactamente, muy bien. Ese es el libro, ese es el que tiene que leer ahora, para fin de mes. Súper, súper. Ya. ¿Queda claro, chiquillos, entonces? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Ya, espera que tengo notado. A ver, espérenme. Espérenme un cachito. Espérenme. Al tiro voy con ustedes. Ah, cierto. ¿Qué le pasó? Nada. Ah, ya. ¿Todo bien? Ya. Me pregunto yo ahora, chiquillos, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que vimos hoy día sobre mito y leyenda? Recuerden, vuelvo a recordar, la gran diferencia entre, chiquillos, un mito y una leyenda es que el mito es fantástico, es decir, incluye aspectos que no son reales. En cambio, la leyenda contiene ambos. Es real, pero a la vez tiene aspectos que son fantásticos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿Ya, chiquillos? Ya. Profe, Dígame. pregunta, o sea, si no alcanzamos a escribir como toda la tarea, la podemos escribir del link, el que va a mandar al... Ah, del sí, sí, PowerPoint? sí. Exactamente, sí. Si no alcanzaron a escribir ahora algunas cosas, las pueden escribir después, no hay problema. Pero tienen que escribirlas. La idea es que sus cuadernos estén con el contenido y con la materia que estamos revisando. Ya, Amparo. Tía Cote, le están preguntando su correo. No sé si lo puede escribir en el chat con los chiquillos. Ah, sí, por supuesto. Ya, ahí le escribí mi correo, chiquillos, que es coterrifo18@gmail.com. Amparo, ¿me va a decir algo? ¿No? Ya. Tía, Ya, dígame. Dígame, Escribí- Benjam. No, si está en el chat. Es que recién llegué y quiero ver el ya. correo. el Ya. correo. No hay problema. Ya, chiquillo, ¿alguien más alguna duda, consulta, inquietud? Tía, ahora nos Dígame. vamos a ir. Ahora nos vamos a ir. ya ¿Tenemos finalizamos otra la clase. o esta es la última? Esta, Si no o me tenemos equivoco, esta es la única clase. Creo que vamos a ir teniendo una clase por día, excepto si tienen, por ejemplo, quizá arte o música, pero eso se va a ir informando, ¿ya? Yo voy a enviar hoy día el horario a los papás, el horario nuevo, apenas lo tenga se los envío, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿estamos listos? Fue un gusto trabajar con ustedes hoy día y nos estamos viendo mañana.